Muy buenas tardes nuevamente, es un gusto verles por aquí. En el seminario que nos ofrece el maestro Sergio Vela, Giuseppe Verdi muestra representativa de su genio dramático a 200 años de su nacimiento, cómo ver y escuchar de manera renovada una serie de obras maestras que en esta ocasión corresponde a Rigoletto, la presencia de la mayoría de las claves para entender a Verdi en una obra concisa cuya atención es descomunal. Cedemos el micrófono al maestro Sergio Vela. Muchísimas gracias a todos. ¿Está apagado? Por supuesto que no. Está encendido, ¿sí? Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia esta tarde. Muchísimas gracias a Alejandro Carrillo Castro y a la Fundación Miguel Alemán por su habitual y siempre cálida y formidable hospitalidad. Vamos a hablar de uno de los títulos que podríamos considerar imprescindibles dentro del repertorio habitual de todos los centros líricos del mundo. Rigoletto, junto con un puñado de óperas, entre las que se cuentan Carmen de Bizet, La Bohème, Tosca o Madama Butterfly de Puccini, incluso podríamos decir Turandot, La Traviata del propio Verdi, quizá Cavalleria Rusticana y Pagliacci como Mancuerna, forma parte de esa selecta serie de títulos que estamos habituados a escuchar, a tener como punto de referencia. Aida, por supuesto, es otro de esos títulos. Lo que nos plantea de entrada una problemática. Estamos tan relacionados con estos títulos que frecuentemente dejamos de ver sus características esenciales. Con inusitada frecuencia suponemos que los momentos culminantes nos explican la naturaleza del título completo y por la familiaridad, por la proximidad del trato, no podemos ver con facilidad sus ingredientes constituyentes o sus mayores virtudes. Rigoletto es una obra que pasa con inusitada frescura y rapidez en el transcurso de una representación. A eso me refiero cuando en el subtítulo de la sesión de esta tarde menciono que hay una concisión en una obra cuya tensión es descomunal. Y es que Verdi no nos brinda prácticamente ningún momento de sosiego en Rigoletto. Puede haber un par de excepciones, quizá el aria de Gilda en la parte final del primer acto sea un momento de un cierto alivio, pero en realidad está preparando la tensión dramatúrgica para la llegada del novio, que es un impostor, en realidad, como podremos ver, y nosotros sabemos que se trata de un impostor, por lo cual la obra resulta polisémica además, es decir, sabemos muchas veces más que lo que saben los personajes y eso nos permite concentrar mucho más la atención y mantener la tensión. Rigoletto, como tantas otras veces en la carrera de Verdi, fue una obra que tuvo algunas dificultades iniciales con motivo de su estreno. Estamos con esta obra, con Rigoletto, en el año de 1851 y es propiamente el momento en que Verdi da inicio a una etapa que podríamos catalogar como de madurez. Decía yo a ustedes hace 2 semanas en nuestra primera sesión de este seminario que
Al elegir los títulos, esa muestra representativa, necesariamente quedaron fuera varias obras maestras que no podríamos ver con detalle, simple y sencillamente por cuestión de duración de este ciclo. Nos hubiera tomado por lo menos unas 5 o 6 sesiones más abordar con detenimiento las primeras obras maestras, como puede ser Nabucco, Hernani, incluso podríamos mencionar y Lombardi, Luisa Miller. Con eso simple y sencillamente necesitaríamos 4 sesiones más. Y si a la charla introductoria le hubiéramos dedicado una sesión completa sin abordar la ópera escocesa, sino esa dedicarle otra sesión, entonces hubieran sido 5 sesiones más. De tal suerte que era prácticamente imposible agotar el contenido del catálogo. Entonces opté por concentrar la atención en los títulos en secuencia cronológica a partir precisamente de Rigoletto, donde la mayoría de las obras que vamos a abordar forman parte pues de esta etapa de madurez de Giuseppe Verdi, y prácticamente todas las obras de madurez, o prácticamente porque haremos un par de excepciones por ahí, el caso de Haroldo o el caso de las Vísperas Sicilianas, que no trataremos en este seminario, más que como una referencia de pasada, las vamos a ir conociendo. Pero lo cierto es que en la primera etapa de la carrera creativa de Giuseppe Verdi, él trabajaba, diríamos, a destajo, con un promedio de 2 óperas por año. Verdi se refería a su etapa inicial, a su etapa temprana, como sus anni di galera, es decir, sus años de prisión, los años en que estaba encarcelado, forzado a trabajar un título tras otro por compromisos perentorios, plazos fijos preestablecidos con los distintos teatros que le encomendaban óperas. Desde luego Verdi era un hombre práctico y de una manera totalmente distinta a la que actuaría, al modo que actuaría su estricto contemporáneo Richard Wagner. Verdi componía cuando tenía la certidumbre de un estreno. Solamente al final de su vida empezó a componer Otello y luego Falstaff sin tener la presión de una fecha de estreno, porque esa la podría determinar él cuando le conviniera, cuando mejor funcionara. Perdón, me está distrayendo mucho con las fotos. Es que lleva como 12 o 20. Gracias. Entonces, es a partir de Rigoletto que Verdi puede darse el gusto y el lujo de espaciar sus estrenos, de componer lo que quiere componer, de trabajar artísticamente por placer y por ímpetu estético y no por necesidad. Verdi fue un hombre que pudo acumular una fortuna considerable, de tal manera que no tuviera mayor preocupación económica para el resto de su vida. Y es precisamente en la época en que compone Rigoletto en que se llega a esta holgura, y con la holgura también a la madurez. En secuencia inmediata, después de Rigoletto, aparecerán El Trovador y La Traviata, 2 óperas que veremos en las siguientes 2 sesiones, y esta tríada de obras capitales, maestras, consolida a Giuseppe Verdi como el amo y señor de la ópera italiana, una vez que han fallecido Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti en 1848, Bellini desde mucho antes, desde 1835, antes del estreno de la primera ópera de Verdi, y aunque Rossini está vivo, es una suerte de leyenda
semimomificada que desde los 37 años de edad decidió no volver a componer ópera. Y cuando le preguntaban que qué estaba componiendo, porque seguía escribiendo música vocal, daba respuestas tan inopinadas como una canción para el cumpleaños de mi perro, o un dueto bufo de dos gatos, por ejemplo. El caso es que Rossini no sería en forma alguna un rival durante la vida creativa de Verdi, sino más bien una suerte de faro admirable por todo el legado inmarcesible que provenía de él. Y entonces Verdi se ha convertido indiscutiblemente, de veras no había rival alguno, en la figura fulgurante, en el astro más importante del quehacer operístico italiano, que no era escaso. Había muchos compositores y muchos de enorme solvencia, pero ninguno de la estatura de Giuseppe Verdi. El Teatro La Fenice, teatro que además tiene un bellísimo nombre, el Fénix significa La Fenice, Teatro de Ópera de Venecia. Venecia llegó a tener varios teatros de ópera, incluso desde las primeras décadas de historia de la ópera, cuando se instaló en Venecia como maestro de música, director musical de la Basílica de San Marcos, Claudio Monteverdi, hacia 1613, estaba ya en Venecia, y dedicándose a la música eclesiástica. 20 años después aproximadamente, en Venecia se abrió el primer teatro al público, el primer teatro de ópera del mundo, que fue el Teatro San Casiano, del cual hoy no queda más que un recuerdo, una placa. Pero estaba además el Teatro San Giovanni e San Paolo, y estaba el Teatro de San Moisés. En esos teatros, si leemos los anales venecianos hacia el final de la vida de Claudio Monteverdi, hacia 1640, 1643, que muere Monteverdi, nos damos cuenta que los tres teatros estaban en activo para presentar óperas que no tenían más allá de 4 décadas de haberse inventado como forma dramática musical. De tal suerte que el éxito de la ópera fue inmediato y Venecia fue desde el principio una de las grandes capitales del quehacer operístico. Ya hemos comentado, y lo recordaré para quienes ya lo escucharon y para quienes no pudieron acudir a la primera sesión, bueno, en beneficio de ellos lo diré ahora. Giuseppe Verdi estrenó sus primeras 4 óperas en la Scala de Milán, que desde su inauguración era el teatro capital de Italia. Es decir, la Scala no es un teatro que se haya convertido en el transcurso del tiempo en un punto de referencia, sino que lo fue desde su inauguración. Tan es así que la apertura del Teatro La Scala de Milán se hizo con una ópera de Antonio Salieri, que a la sazón era el director musical de la corte austríaca, es decir, tenía uno de los cargos musicales más importantes, el famoso rival de Mozart, que es mucho más que un rival de Mozart, es un compositor de gran solvencia por sus propios méritos. Entonces, con Europa riconosciuta se estrenó, ese es el título, se estrenó la Scala de Milán, se abrió al público la Scala de Milán a finales del siglo XVIII. Entonces, cuando Verdi estrenó su primera ópera, Oberto, seguida de Un giorno di regno, después Nabucco y después I Lombardi, en secuencia los 4 títulos fueron estrenados en la Scala de Milán, lo cual significa que desde los albores de su carrera como compositor de ópera, Verdi tuvo un lugar destacado. Parte fue debido a las circunstancias, en parte fue debido a su propio talento, que consolidado y demostrado, pues propició mayores invitaciones de este teatro. Pero el sitio donde había estrenado su quinta ópera, Hernani, que es incuestionablemente una obra maestra, había sido Venecia. Y después de haber estrenado en Venecia Hernani, también en ese teatro
estrenó Átila. Decía yo a ustedes, y me fui un poco por las ramas, que el Teatro La Fenice se llama así desde que fue reconstruido, porque el teatro original se quemó. Entonces, un teatro que resurge de sus propias cenizas es como el ave fénix. ¿Quién hubiera dicho que volvería a ocurrir? Porque en los años 90 del siglo pasado, hace menos de 20 años, el Teatro La Fenice se quemó y resurgió de las cenizas. Entonces, hoy podríamos decir el Teatro La Fenice due volte, una cosa así, o por dos, o el Bifenice, o cosas así. Bueno, eso de que se quemó, en realidad los teatros no se queman, sino los queman, pero bueno, en fin. Claramente La Fenice, por lo menos en la última ocasión, fue menos un caso fortuito que un incendio intencional para hacer una serie de tropelías ahí de tipo administrativo. Pero en fin, cuando Verdi recibió la llamada del Teatro La Fenice para que compusiera una nueva ópera para el carnaval, la sesión el periodo de carnaval, la temporada de carnaval, de inicios de año, siempre tenía una enorme importancia en los teatros líricos. Verdi no pudo sino aceptar. La Fenice era y sigue siendo un punto de referencia también, pero además un sitio de enorme agrado para Verdi por los éxitos que había tenido con Hernani y con Átila, o Atila en español. Y entonces, con el libretista con el que más frecuentemente colaboraba, o habría de colaborar, Giuseppe Verdi, que fue Francesco Maria Piave, entró en correspondencia. Recuerden que Francesco Maria Piave fue el autor del libreto de la ópera escocesa que abordamos hace 2 semanas, y para quienes no estuvieron, por favor, no vayan a decir el nombre, Macbeth, y ya me dijeron aquí que pasaron cosas, a algunos les pasaron cosas. Bueno, entonces ya sabemos que las brujas no existen, pero de que vuelan, vuelan. Entonces, bueno, Francesco Maria Piave había colaborado con Verdi por primera ocasión en ocasión de la Macópera, y después en otros títulos más, y volvería a colaborar en Rigoletto. Verdi le sugirió a Piave que leyera 2 obras que él, Verdi, había leído recientemente. Una, El rey se divierte, Le roi s'amuse, de Victor Hugo, y la otra, El trovador, Il trovatore, de Antonio García Gutiérrez. Con el correr del tiempo, resultará que Francesco Maria Piave haría el libreto de Rigoletto, pero no el de Il Trovatore, porque Francesco Maria Piave estaría trabajando en la siguiente ópera de Verdi, que sería precisamente La Traviata. Y Salvatore Camarano, el libretista de Il Trovatore, habría de fallecer durante la elaboración del libreto de Il Trovatore, de manera intempestiva, de tal suerte que el final del libreto no es de la autoría de Camarano. ¿Por qué me detengo en estos pormenores de índole libretística? Bueno, en primer lugar porque esto nos muestra cómo procede Giuseppe Verdi para la elaboración de un título. Le pide a un teatro que componga un título y le toca a él, a Verdi, sugerirlo. Frecuentemente los teatros decían, encargamos que componga una ópera sobre este libreto, este es el tema y este es el libreto. Verdi está en una posición, a pesar de su juventud, es decir, tiene menos de 40 años, está en la posibilidad de elegir los libretos y las tramas que le plazcan. Segundo lugar, no acude a su libretista para que el libretista le proponga un tema, sino que Verdi, característicamente, dice: quiero escribir una ópera sobre este tema. Hágame el favor de leer la obra, estudiar las posibilidades libretísticas y hágame una propuesta. Bueno, ya comenté en la sesión anterior y también lo reitero ahora, que Verdi
entablaba relaciones sadomasoquistas con sus libretistas, en que el papel de sádico lo tenía Verdi, los maltrataba de una manera pertinaz y obstinada, y los otros se dejaban. Cuando no se dejaban, no funcionaba la relación, pero casi siempre se acomodaban a las exigencias de Verdi, que siempre de una manera muy elegante pedía disculpas por haber tirado a la basura los inmundos versos que me mandó, pero mire, ya compuse, como usted no me mandó oportunamente, entonces yo ya compuse estos, son malísimos, yo lo sé, y eran los que quedaban, en fin. Es decir, Verdi, con toda la generosidad típica de su conducta y de su carácter, era absolutamente implacable en su trato con los libretistas, y así sería prácticamente toda su vida hasta que se encontró con alguien de una estatura literaria realmente superior como Arrigo Boito, pero eso será hasta el final de su vida. Segundo aspecto a destacar al detenernos en torno al libreto sugerido por Verdi, al tema, el libreto, el pretexto argumental. Es decir, Verdi era un lector ávido que estaba además al día, porque resulta que la obra de Víctor Hugo no es tan distante. Si la comisión de la Fenice es de 1850, el estreno de Le Roi s'amuse de Víctor Hugo es de 1832. Es decir, es una obra que tiene 18 años de antigüedad. En términos históricos, es como decir anteayer, es decir, es un contemporáneo. El autor del pretexto literario, es decir, pretexto en el sentido literal, pre-texto. Víctor Hugo está vivo en el momento en que Verdi decide componer una ópera sobre Le Roi s'amuse, a la que le pone como título La maledizione, que no Rigoletto. Ese título vendrá un poco después, tras sortear los vaivenes y las exigencias de la censura. Podríamos, de manera muy breve, hacer una digresión. Por supuesto que Verdi y Piave no le pidieron la menor autorización a Víctor Hugo sobre la posibilidad de utilizar el texto. Pero es que el tema de los derechos de autor es un tema realmente reciente en la reglamentación o en la normatividad, digamos, en el mundo jurídico occidental. Es un asunto que tiene, francamente, menos de 150 años. Entonces, Víctor Hugo lo más que podría decir es que no le gustaba la adaptación que habían hecho, pero no había manera de oponerse a la adaptación de una obra. Es decir, cuando una obra se publicaba, auténticamente se perdía el derecho sobre ella. Es decir, una cosa es que recibiera regalías por la publicación de la obra, por supuesto que sí. Las ventas, dependiendo del contrato, quién tenía derecho a reproducirlo, pero había todo tipo de ediciones piratas que no eran perseguidas, y además todo tipo de adaptaciones que no eran reguladas ni necesitaban la anuencia del autor. Ustedes imaginen el tamaño de Víctor Hugo. Piensen que un autor, qué sé yo, equiparable en estatura en nuestro tiempo, pues sería alguno de los premios Nobel. Pensemos simplemente, por comodidad, en alguien cercano, que a alguien se le ocurriera adaptar Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa hoy sin pedirle permiso a Mario Vargas Llosa, y que además a Mario Vargas Llosa no le gustara y que no le quedara más que saber que la versión operística de Pantaleón y las visitadoras era más famosa que su obra al final de cuentas. Bueno, imagínense el berrinche de Víctor Hugo, pero bueno, esa es nuestra pequeña digresión, fin del paréntesis. El caso es que Verdi decía a Francesco Maria Piave: Triboulet es el personaje protagónico de Le Roi s'amuse, es un personaje de dimensión y jerarquía de una invención de Shakespeare. Triboulet es Rigoletto. Nos encontramos entonces con el hecho de que en la Fenice la censura estaba en manos
de la regencia austríaca, toda la zona noreste de Italia, la zona hacia el Véneto, desde luego la zona de Trieste estaba bajo el dominio austríaco. Entonces era la corona austríaca la que habría de ejercer los controles sobre los contenidos que se presentaban en un teatro o se impedía que se presentaran en un teatro. Piave había dicho a Verdi, me parece que no hay mucho riesgo de censura. Bueno, hubo de comerse sus palabras. Llegó el censor y de una manera muy elegante, pero no exenta de ironía, dijo que no entendía cómo el ilustre signore Francesco Maria Piave y el egregio maestro Giuseppe Verdi se prestaban para escribir una obra de repulsiva inmoralidad y de obscena trivialidad. Así calificó el censor de la corona austríaca en Venecia a La Maledizione. Es precioso eso de obscena trivialidad y repulsiva inmoralidad. Bueno, yo me preguntaría, si no hubiera inmoralidad, pues creo que nos quedaríamos como con el 1% del repertorio operístico, para empezar. Y lo de trivialidad, me parece que el censor no entendió ni jota. Bueno, lo cierto es que Verdi, prudente y templado en esa ocasión, porque había otras ocasiones en que se exasperaba, se dio cuenta, bueno, es una batalla perdida, porque estamos retratando en un escenario la conducta de un rey disoluto. Finalmente, el título de la obra de Victor Hugo es El rey se divierte y está basada en las tropelías y francachelas de Francisco I. Verdi estaba consciente que la obra de Victor Hugo había suscitado desde su estreno en 1832 un verdadero escándalo, porque Francia no era republicana en ese momento, había habido restauración monárquica. Hugo era un antimonarquista, un crítico feroz y lúcido además, y desde luego la sarta de inmoralidades y liviandades de Francisco I podían ser puestas en escena como una evidencia de la decrepitud moral de las instituciones monárquicas. Entonces, en su momento, la censura francesa, más laxa, se vio rebasada porque no hubo controles por la realidad, se vio rebasada por la realidad, y el hecho es que la obra de Victor Hugo resultaba escandalosa. Toda proporción guardada, decía Richard Osborne, uno de los grandes estudiosos de Verdi, es como si en la actualidad un compositor contemporáneo quisiera llevar a escena la obra que se llama El Hospodar pervertido de Guillaume Apollinaire, mejor conocida como Los 11.000 falos. Es decir, ese es el mutatis mutandis, sería un poco el símil. Es una obra de un exceso de claridad, de tratamiento explícito, ya no digamos del erotismo, sino de la mera carnalidad, que por supuesto, llevado a escena, sería un poco el equivalente, resultaría perturbador. Entonces Verdi entendió, vamos, no es que le gustara la censura, pero dijo, bueno, realmente no es tan grave si cambiamos un poquitín el asunto. Y como además los censores tenían por costumbre, sobre todo si eran los censores austríacos, degradar un poco la historia política italiana, es una forma de sojuzgamiento también, dijeron, no tenemos problema en que esto ocurra, por ejemplo, en época anterior a la unidad nacional francesa, puede ser un duque de Normandía, por ejemplo. Entonces Verdi dijo, bueno, yo creo que es un poco mejor
si lo hacemos con un personaje que sea un gobernante absolutista, y entonces decidieron mudar la acción a la corte ducal de Mantua, donde Pierluigi Farnese gobernó en la primera parte del siglo XVI como duque de Mantua, con una conducta francamente disoluta. Hay que decir varias cosas en torno a la adaptación del libreto o la adaptación de la obra de teatro para convertirla en el libreto. En Le Roi s'amuse, el personaje equivalente a la hija del conde de Monterone, que es por quien el conde llega a clamar justicia en el acto primero y se enfrenta a las burlas de Rigoletto, de donde viene la maldición, era cualquier cosa menos una blanca palomita. Es decir, la lucha que hace su padre por defender el honor es una causa perdida, porque el honor se había perdido mucho antes de que Francisco I le pusiera una mano encima. Pero digamos que esa es parte nada más de la anécdota en torno a la adaptación entre la versión original de Le Roi s'amuse y lo que queda como el libreto de Rigoletto. Bueno, el caso es que acepta el censor la modificación de los personajes. Por supuesto, no se llamará Francesco, porque no va a ser el rey Francisco I de Francia, sino, como les digo, Pierluigi Farnese, aunque la verdad es que nadie conoce el nombre del duque de Mantua. El personaje es Il Duca, y en el libreto dice Il Duca y se refieren a él como el duque, y nadie le dice Pierluigi, ni Il Duca Farnese, ni mucho menos, pero bueno, es así como para entendidos aquí entre nous, podemos saber que el duque de Mantua no es otro sino Pierluigi Farnese. Así como nadie se acuerda del primer nombre del barón Scarpia en Tosca, se llama Vitelio. Para que no se les olvide, acuérdense del platillo, del vitello tonato. Bueno, así agréguenle una ahí, es Vitelio tonato. Bueno, Vitelio Scarpia. Bueno, Pierluigi Farnese resultaba francamente aceptable para la censura austríaca, y Verdi dijo, bueno, vamos a hacer algunas adaptaciones. El personaje ya no se llamará Triboletto, como había sido traducido el Tribolet del francés al italiano, sino Rigoletto. Porque la idea era distanciar un poco la obra del pretexto argumental de Victor Hugo, para que la gente no lo asociara. Y entonces, a partir del verbo rigoler en francés, que es como carcajearse, surge el nombre de Rigoletto. Y los demás nombres son todos adaptados, quedando pues el duque con su título genérico de Il Duca. Es curioso, pero duque en italiano termina con A, pero es Il Duca. Título, por cierto, militar, porque los ducados se otorgaban a partir de la conducción. Es el que conduce, conducere, el verbo latino es de donde viene ducere. El duque es un conductor militar, un capitán, digámoslo así. La trama de Rigoletto es conocida ampliamente, pero amerita que la abordemos con detalles, sobre todo para ver cómo resuelve Verdi cada una de las circunstancias dramáticas. Entonces, lo que pretendo hacer a continuación, y después iremos, después de la pausa, iremos viendo y escuchando los distintos fragmentos seleccionados que nos permita el tiempo abordar, es mencionar la solución dramática musical o dramático musical que da Verdi a cada uno de los momentos de la partitura, porque esto nos presenta en buena medida
lo que está también en el subtítulo de esta charla, la presencia de la mayoría de las claves para entender a Verdi. Recordarán quienes nos acompañaron hace 2 semanas, en nuestra primera sesión de esta serie, que brindé a ustedes una serie de pistas o claves o conceptos a priori que son recurrentes en el catálogo de Giuseppe Verdi. Y bueno, pues esto va a ir apareciendo de una manera prístina en una obra que incuestionablemente es una de las óperas más logradas de la historia, mejor construidas de la historia. Como decía George Bernard Shaw, Rigoletto was not put into music, no fue puesta en música por Verdi, sino burnt into music, quemada en música, ¿no? Incendiada. Es tal la intensidad dramática de Rigoletto. La obra comienza con uno de los más intensos y concisos preludios que tenga Verdi. Ojo, hay que distinguir entre una obertura y un preludio. La obertura es una pieza introductoria despegada de la sustancia dramática. Puede ser incluso una pieza de concierto. A veces en las oberturas aparecen temas que van a estar relacionados con el desarrollo de la ópera, pero frecuentemente se trata de una pieza autónoma que expone una serie de ideas musicales vinculadas o no con la trama, pero que no desemboca directamente en la trama. Es decir, hay muchas oberturas del siglo XVIII, por ejemplo, que son auténticas piezas de concierto que se ejecutaban antes de que comenzara la obra, porque era una manera de decirle al público que ya se sentara a ver las cosas. Es decir, daban las llamadas de distinta forma, pero como el público siempre ha sido indisciplinado, da per tutto, siempre llega tarde, siempre habla, siempre. Entonces, bueno, ese es un asunto, me refiero a las funciones de ópera, nadie se sienta aludido, por Dios. Soy un poco más elegante que eso. Me refiero a las funciones de ópera, no a una charla. Decía yo que frecuentemente se utilizaba música que no tenía que ver con el drama. En las óperas románticas, con mayor frecuencia, se utiliza música que tiene que ver con el drama, pero que no desemboca, cuando termina la obertura, no desemboca directamente en el comienzo del drama. Un preludio, en cambio, no es una mera música de apertura. Preludere es actuar antes o jugar antes. El ludus scenicus, el juego escénico, la obra dramática, está precedida por algo que está vinculado con la obra. Entonces, digamos que el preludio de Rigoletto nos muestra tétricamente una atmósfera que, por contraste, desemboca en el inicio del primer acto, una intensidad de ese preludio realmente formidable, y 3 minutos después, la música cambia de manera radical, como si fuera verdaderamente un ladrillazo, tan abruptamente, que se convierte en una de las músicas más banales que mente alguna haya podido concebir. Y es tan banal, tan trivial esa música, que es genial, porque lo que quiere hacer Verdi es retratar una atmósfera de trivialidad y banalidad y decadencia de una corte de libertino. Pero entonces aquí interviene otro elemento sobre el que hablamos la primera sesión, las obsesiones, así un poco reminiscencias psicoanalíticas. Verdi era un hombre de origen campesino, menos humilde de lo que él mismo se presentaba, porque llegó a ser, siguió siendo un hombre de campo, sí, pero propietario. No es lo mismo ser el labriego que el propietario. Y de hecho su padre era sí campesino, pero también tenía la taberna local, entonces no era una situación de miseria, era un hombre humilde, de origen humilde, pero no de miseria, de pocos recursos, pero no de hambre, por ejemplo. Entonces aparece
inmediatamente que se descorre el telón, la orquesta en el foso se calla y lo que escuchamos es música en escena, es una banda en escena y suena a banda de pueblo italiano, que suenan casi como las bandas de nuestros pueblos, de Ciudad Valles o de Tamazunchale a Tlahuitoltepec. Es decir, no hay mucha diferencia en el sonido de las bandas populares en una y otra latitud, en una geografía y otra. Los instrumentos son ejecutados con una estupenda intención, frecuentemente con alguna torpeza, pero crean una atmósfera y desde luego hay una ausencia total de instrumentos de cuerda. Las bandas no utilizan instrumentos de cuerda. Son orgánicos reducidos, porque esto se hace de manera, digamos, espontánea. Bueno, entonces, Verdi lo que hace, y me parece denotativo por una parte de su psicología y por otra un hallazgo, es que pone en la corte ducal de Mantua, para retratar trivialidad, frivolidad, desenfado, falta de recato, no utiliza una orquesta barroca o renacentista correspondiente con la corte ducal de Mantua del siglo XVI, sino música de banda de pueblo, que a él una y otra vez le vuelve a la memoria. Hay una cantidad ingente de ejemplos sobre bandas en Verdi. Le encantan las bandas. A la menor provocación mete una banda. Así como Rossini a la menor provocación hace un accelerando y mete una tormenta. Bueno, cada quien y sus obsesiones. Entonces empieza este diálogo absolutamente vertiginoso entre el duque y uno de sus cortesanos. Y dice, quiero llevar a un buen término mi aventura con esta bella burguesita, desconocida, della mia bella incognita borghese toccare fin dell'avventura io voglio. Y entonces le pregunta Borsa, el cortesano, dice, la joven que sueles ver en el templo, dice, cada domingo desde hace 3 meses. Y entonces, todavía no lo sabemos, esta va a ser la hija del bufón, va a ser la hija de Rigoletto a quien se está refiriendo, pero el duque de Mantua no sabe que es la hija de su bufón. Y entonces, rápidamente, la música de banda pasa a un acompañamiento para dar paso a la primera aria, una auténtica arieta ligerísima, estrófica, la famosa Questa o Quella, que describe de pies a cabeza en 1 minuto o minuto y medio la personalidad del duque de Mantua. Le da lo mismo esta o aquella. Es decir, mientras se trate de ejercer el placer de la conquista, da igual a quien se atropelle. No hay recato alguno, no hay consideración escrupulosa. Es un personaje francamente detestable desde el principio. Un cínico, una persona con una laxitud moral objetable a toda costa. Porque más allá de su propia libertad, que es evidentemente hipócrita, porque es una testa coronada, ducal, pero finalmente testa coronada, y además está casado, entonces todo está rodeado pues de una enorme ambigüedad. El coro en Rigoletto, cosa importante, es solamente coro masculino, lo cual alude inmediatamente a que estamos con el conde y sus secuaces, es decir, para decirlo en mexicano, él y sus amigotes, en una orgía, porque francamente la primera escena no es más que eso, orgía de ambos sexos. También hay que aclararlo. Pero si le estoy diciendo que el coro es nada más masculino, no, a ver, es que
las mujeres no cantan porque son utilizadas como objeto de placer, no como sujeto, receptor o dador de placer, sino como objeto. Entonces, empieza a galantear el duque de Mantua con la condesa Ceprano. Está ahí en la fiesta el marido. Sí, la condesa Ceprano es la única cortesana que canta. Está invitada a esta fiesta donde está llena de mujeres que están siendo utilizadas para placer. Y entonces, cuando trata de sobrepasarse el duque, la condesa trata de apaciguar al duque, aparece Marullo, uno de los cortesanos, y le dice a los demás cortesanos, hay una gran novedad, la música se vuelve festiva, porque en la galantería con la condesa es una especie de minueto en escena, mucho más suave. Tienen que escuchar esto. Traigo noticias sobre Rigoletto. Y dice, y contestan los cortesanos, ¿qué? ¿Ya perdió la joroba? Dice, no, tiene una amante. Ese monstruo tiene un amante. Hay que decir que los cortesanos odian a Rigoletto. ¿Por qué? Porque para hacer reír a su patrón, Rigoletto comete todo tipo de excesos. Los insulta, se burla de ellos, porque sabe que tiene la protección del duque de Mantua. De eso se trata, es sumamente perverso. Es decir, el hombre deforme, el jorobado, que tiene que divertir, tiene que hacer reír al poderoso galán y además poderoso políticamente, a costa del escarnio a sus compinches. Digamos que todo es de una sordidez extraordinaria. Y entonces se burlan porque dicen que Rigoletto tiene un amante, ese monstruo se ha convertido en un feliz Cupido, dicen. Y entonces, mientras tanto, el duque está exasperado, dice, no hay nadie más inoportuno que el conde Ceprano. Y entonces le dice Rigoletto, porque dice el conde, dice el duque, su esposa es un ángel para mí. Y entonces Rigoletto le dice, ráptala, así como si tal cosa. Pues sí, ya sé, dice el otro, ¿y cómo lo hago? Dice, pues esta noche, dice, ¿qué no piensas en el conde? En el marido. Dice, ¿qué no existe la prisión? Le contesta Rigoletto. Dice, no, o sea, no lo va a mandar a la prisión simplemente para raptar a la esposa, ya sería un poco, pues entonces exílialo. No, tampoco, bufón. Así, nemeno, bufone. Dice, pues entonces, córtale la cabeza. Entonces, está ahí el conde Ceprano y dice, además es natural, ¿qué vale esa cabeza? Señalándolo ahí. Es decir, burlándose de una manera tal que en el momento en que los cortesanos se puedan vengar, lo van a hacer despiadadamente. Y lo harán un poco más adelante. Y entonces, en medio de esta francachela, cambia la música para volverse dramática, no frívola, para darle una gran entidad. Me tiene que escuchar, clama el conde de Monterone. El duque no quiere escuchar al conde de Monterone. Antecedente, el conde de Monterone el duque de Mantua violó a la hija del conde de Monterone y él llega a exigir una satisfacción. Viene a defender la honra. Tema esencial en Giuseppe Verdi, la defensa de la honra. Otro tema, ya lo comentamos, relación padre-hija. Empieza por el conde de Monterone defendiendo el honor de su hija. Ya sabemos que en la obra de teatro de Victor Hugo no tiene mucho fundamento la defensa del honor perdido a priori, pero en fin, en el caso del conde de Monterone no hay ningún dato que nos haga suponer que no era una chica inocente abusada por el duque de Mantua. Y entonces interrumpe Rigoletto y se burla del reclamo del conde de Monterone, que exasperado
lanza una terrible maldición. El duque manda arrestar al conde de Monterone y dice el conde: lanzar los perros al león moribundo es vil, oh duque, porque él es un viejo, el duque lo está arrestando, es un acto absolutamente terrible, es de una vileza extraordinaria. Dice: y tú, serpiente, señalando a Rigoletto, tú que te ríes del dolor de un padre, maldito seas. Recuerden que la obra se llamaba La Maledizione y que el acto primero y la ópera misma terminarán con la repetición de la palabra La Maledizione. Y de manera absolutamente extraordinaria, la escena, que no el acto, porque es primera escena del acto primero, Rigoletto está escrita en 3, no en 4 actos, se va desapareciendo, se va diluyendo. La fiesta se echó a perder. Y cuando hay un crescendo, se reitera por parte del conde: maldito seas. Y bueno, lo que dicen los cortesanos es que viniste a echarnos a perder la fiesta. Sí, les echó a perder la fiesta. Y entonces pasamos, cambio de cuadro, a una de las escenas geniales de esta ópera. De veras, no solo brillante, sino genial. Nos encontramos en la calle, prácticamente a puertas de la casa de Rigoletto, que es además vecino del palacio del conde Ceprano. Ahí en el callejón, en esta mantua renacentista, lo primero que dice Rigoletto es: el viejo me maldijo, es decir, trae con un tema siniestro, trae resonándole en su cabeza la maldición. Y entonces entra un solo de violonchelo mientras se aproxima el bajo más importante de la ópera, que es Sparafucile, en un diálogo francamente extraordinario. Señor, se presenta Sparafucile. Piensa Rigoletto que es un mendigo. Vete, no tengo nada. Ni le estoy pidiendo. Ante usted está un hombre armado. Dice: ¿un ladrón? No. Un hombre que por poco dinero, lo puede liberar de un rival. Y usted lo tiene. ¿Cuál?, dice Rigoletto. Su dama está ahí. ¿Y cuánto pagaría para librarme de un señor poderoso? Pediría una cantidad un poco mayor. Fíjense el cinismo de la charla. ¿Y cómo se paga? Una mitad de anticipo y la otra mitad al entregar el encargo. ¿Y cómo puedes actuar con tanta seguridad? Es muy fácil, contesta Sparafucile. Me ayuda mi hermana. A veces mato aquí en la ciudad, a veces bajo mi propio techo. Mi hermana es bella, baila por las calles, atrae al cliente, una estocada y se acabó. Y este es mi instrumento. ¿Le sirve? No por el momento, contesta Rigoletto. Peor para usted. Pues quién sabe, contesta Rigoletto. Me llamo Sparafucile, dice Sparafucile. ¿Extranjero? Borgoñés. ¿Y dónde te encuentro si se me ofrece? Todas las noches aquí. Vete. Sparafucile, Sparafucile. Y se queda solo Rigoletto después de esta extraordinaria escena que es de un lirismo que pareciera que están hablando dos viejos amigos sobre un tema amoroso. Hay un violonchelo totalmente lírico, están hablando un sicario y un posible cliente del sicario en torno a una posible rivalidad porque la dama de Rigoletto, que es su hija, está ahí. Y a lo mejor Rigoletto se tiene que deshacer de un rival. Claro, lo que Sparafucile con buen gusto omite decir: además, ¿cómo no va usted a tener rival si usted es un jorobado horripilante? Bueno, eso no se lo dice. Sería impráctico, no es que sea por corrección política, pero bueno, sería impráctico para Sparafucile.
trata respetuosísimamente a Rigoletto, desde tratarlo de signore. Y entonces Rigoletto se queda a solas y dice, somos iguales. Él mata con la lengua, con el puñal, yo con la lengua. Golpeamos igual. Y entonces, en un área extraordinaria, de veras, qué feo, área extraordinaria suena como una literación, en un área excepcional, eso será mejor, resulta que Rigoletto se queja con rabia por ser deforme y por ser bufón. ¿Acaso la maldición lo va a alcanzar? No, dice, es una locura y termina en un clamor que desemboca en un estallido de alegría porque aparece su hija. Gilda, padre, se encuentran y entonces empieza un diálogo que establece la médula de la ópera como la relación padre-hija, donde nos damos cuenta además que Rigoletto ha evitado a lo largo de toda la vida de Gilda, es joven, pero finalmente los años que tenga, durante todos esos años, no le ha dicho cuál es su verdadero nombre de él, ni a qué se dedica. Por supuesto, es bastante indecoroso eso de ser el bufón. Es un oficio, pero no es un oficio agradable. Es un oficio humillante, hacer reír porque se es deforme y para eso se está condicionado. Es una cosa terrible. Y entonces le pregunta ella por su madre. Y él le dice, y con esto nos enteramos, no le recuerdes a este pobre viejo, ese ángel bendito que fue el único que me amó. Es decir, la madre está muerta, Rigoletto es viudo. Lo único que tiene Rigoletto es a su hija. Y entonces pregunta a Giovanna, que es el aya de Gilda, si, como él ha instruido, cada vez que va a la iglesia la acompaña y no habla con nadie y regresa a la casa y se encierran. Es decir, una vida prácticamente de enclaustramiento, porque Rigoletto teme perder a su hija, pero además sabe que muy cerca anda siempre por ahí el libertino de su patrón. Lo que Gilda y Giovanna ocultan complicitariamente a Rigoletto es que Gilda se ha estado viendo con un estudiante, un tal Gualtier Maldé, que, digámoslo pronto, es el duque de Mantua, haciéndose pasar por estudiante. Al principio de la ópera nos dijo, della mia bella incognita borghese, toccare fin dell'avventura io voglio. Y entonces, cuando Rigoletto sale, ella está expectante y finalmente llega el duque disfrazado de pobre estudiante y se presenta como Gualtier Maldé. Están enamorados. Vamos, podemos decir que el duque de Mantua está atraído. Ella, francamente, está perdidamente enamorada. Es una jovencita inexperta. Él es cualquier cosa menos inexperto. Joven sí, pero inexperto no. Tiene, francamente, muy malas mañas. Y entonces, él, con cierta ternura, que no lo exenta de responsabilidad, querría conducirse un poco más caballerosamente y no la rapta, no la viola, no la obliga, no la chantajea, simplemente la seduce emocionalmente. Ella se queda a solas repitiendo el nombre, la famosa aria Caro Nome, un aria que precisamente por su índole melosa nos describe la ingenuidad del personaje de Gilda. Si oímos el aria sola, bueno, parece una página de mero lucimiento superficial, pero en realidad lo que hay es una especie de encantamiento de esta jovencita por el estudiante que aparentemente la ama. Entonces ella entra a la casa y los cortesanos se presentan en la calle
Y le dicen a Rigoletto que van a raptar a la condesa Ceprano, su vecina, para entregársela al duque, cosa que Rigoletto cree. Le vendan los ojos a él para que detenga la escalera y no presencie el rapto, pero jugando un poco al burro, a la piñata, dándole vueltas al que trae el palo, lo desorientan y resulta poner la escalera en su propia tapia. Y a quien secuestran es a su hija. Y cuando él advierte con el grito, dice, no puedo ver si estoy vendado, y se quita la venda, es demasiado tarde. Gilda, con las carcajadas de los cortesanos, ha sido secuestrada. Es decir, los cortesanos piensan que le están quitando su amante al jorobado y así se están vengando y le darán una chica para divertirse al duque. Y a este le hicieron creer que iban a secuestrar a la condesa Ceprano. El acto termina con el terrible grito, la maledizione. El acto segundo, con una enorme agilidad, tensión dramática, empieza con un recitativo y un aria del duque en que dice, ella fue raptada, es decir, trató de volverla a ver y ya no estaba, ella mi fu rapita. Y siente apego emocional por ella y está desconcertado porque no saben dónde se encuentra. Pero entonces muy pronto los cortesanos le dicen al duque que le tienen una sorpresita de carne y hueso, que está lista en la habitación contigua para ser violada. Y entonces él se da cuenta que es ella de quien está enamorándose, o por lo menos a la que desea, la que está ahí. Y no para mientes en irse inmediatamente a la alcoba para hacerla suya. Es decir, lejos de decir libérenla, no le hagan esto, él participa. Ya que se la ponen en charola de plata, pues decide merendársela o desayunársela, porque finalmente es temprano. Y entonces, en esta terrible escena que muestra la bajísima catadura moral del duque, es decir, que no tiene el menor reparo en hacer suya, ya desde su posición de duque en su palacio, a una mujer a la que engañó, haciéndole creer que él era un humilde estudiante, y que bueno, claro, la ha deseado y dice, bueno, no le quería yo hacer daño, pero ya que me la ponen aquí, pues no me voy a contener. Todo esto no se ve. Como comprenderán, esto era bastante perturbador para la censura y para el público también, pero casi nunca lo vemos como algo realmente perturbador. ¿Por qué? Porque no se ve. Ah, sí, se llevó el duque de Mantua a Gilda. A ver, cuidado, es una violación. No es simplemente voy a seducir a la hija de mi bufón. Es una violación, punto. Rapire es violar. Y ese es el verbo que se está utilizando. Ella fu rapita, ella fue violada. Raptar y violar son términos que se pueden equiparar. Y entonces entra Rigoletto en una de las más extraordinarias escenas concebidas en la historia de la ópera italiana. En primer lugar, cantando un la 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 la, pero en modo menor, lastimoso, quejumbroso y lastimero. Como si estuviera jugueteando, y los cortesanos impertérritos, y le dice a uno de los cortesanos, estoy contento de ver que no le hizo daño el aire de anoche. ¿Anoche? Sí, anoche. Qué buen golpe dieron. Pues yo estuve dormido toda la noche. Ah, usted dormía. Seguramente yo soñé. Y sí, con su la 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 la.
Y entonces se burlan de él, miren cómo está observando todo. Incluso dicen, pobre Rigoletto, porque perdió la amante. Y entra un pajecito imprudente. La duquesa querría hablar con su esposo, anuncia el pajecito, con lo cual nos enteramos que el duque está casado, que hay una duquesa, que nunca aparece por ahí. Y contesta Borsa, está durmiendo. Y dice otro, ¿pero qué no estaba aquí con ustedes? Se fue de cacería, contesta otro. Dice, sin armas y sin pajes. Dice, ¿qué no? Contestan los cortesanos, ¿qué no te das cuenta que no quiere ser interrumpido? Entonces Rigoletto dice, ella está con el duque. ¿Quién? La chica que ustedes raptaron anoche. Dice, ríete si perdiste al amante. Dice, quiero a mi hija. Y entonces el clamor es terrible. Es su hija, no su amante. Claro, ellos no saben nada de la vida íntima de Rigoletto. Y entonces esto desemboca de este lirismo oscuro, melodramático, nostálgico, triste, de ese lará, absolutamente forzado, porque él se está obligando a parecer jocoso cuando trae el alma atormentada, desemboca en un área de 3 secciones que es francamente un vendaval. Cortigiani, vil razza danata, cortesanos, vil raza condenada, ¿a qué precio vendisteis mi bien? A vosotros no os importa nada más que el oro, pero mi hija es mi único tesoro. Entregadla o si no, desarmada, esta mano será cruenta para ustedes, porque un hombre ante nada se espanta si defiende el honor de una hija. Abridme esa puerta, asesinos. Y nadie le abre y pasamos a la segunda parte del aria, en que pide a Marullo, uno de los cortesanos, de una manera más bien suplicante, Marullo, Señor, tú que tienes el alma gentil como el corazón, dime tú, ¿dónde la escondieron? Está ahí, ¿verdad? Y Marullo no contesta, dice, tú callas, ay de mí. Entonces viene la tercera parte del aria en que implora piedad. Ya no les dice cortigiani vil razza danata, sino miei signori, perdono pietate. Es decir, perdón, piedad, señores. Devuélvanle a este viejo su hija. Es todo lo que tengo en el mundo. Y entonces se abren las puertas, no se las abren, se abren las puertas y aparece Gilda prácticamente con la ropa rasgada, es decir, violada. Y entonces él, Rigoletto, echa a los cortesanos y estos tienen el cinismo de decir para sí, con dementes y con niños no se puede hablar. Si mejor dejémoslo, pues es como un demente, está loco, cuando está defendiendo el honor. Es decir, ¿qué grado de degradación puede alcanzar una corte y por extensión una sociedad para considerar que la defensa del honor es una cuestión de demencia? Y entonces viene la tremenda escena en que ella confiesa a su padre que le dio entrada pensando que era un estudiante. Él no le reprocha nada. Él, como tiene que ocurrir en un momento así, la consuela, le da amor. Es lo único que se le puede dar. Le da respaldo y entonces es llevado al final del acto, va pasando el conde de Monterone, transportado hacia la mazmorra, que se detiene e insulta al duque en el retrato del duque. Y entonces Rigoletto dice, habrá venganza. Esto no se quedará así, refiriéndose al dolor que él como Monterone padece. Es decir, él pretenderá vengar no solamente a sí mismo y a su hija, sino por extensión al conde de quien se burló.
y que lo maldijo. Y en esta circunstancia termina el segundo acto. El tercero es una de las más logradas construcciones dramatúrgicas de la historia de la ópera, porque todo el tiempo juega con dos planos distintos y con una atmósfera, lo cual nos crea una circunstancia integral de tipo acústico y teatral. Estamos dentro y fuera de la casa de Sparafucile. Es decir, vemos el interior y hay personajes que están propiamente en esa sala, en ese habitáculo, y hay personajes que están afuera de la casa y que por un resquicio de la maltratada, apolillada pared pueden ver algo del interior. Nosotros como espectadores podemos ver dentro y fuera, es decir, una especie de omnisciencia, es decir, sabemos todo lo que está pasando. Los demás personajes ven solamente parte. Y la atmósfera es un aspecto absolutamente impresionante, con acordes solemnes, oscuros, pero no de gran intensidad. Comienza el acto y Rigoletto le pregunta: ¿de veras lo amas? Le pregunta a Gilda, y dice ella: siempre. Es decir, está enamorada del que la violó. Y dice: pues mira de quién estás enamorada. El duque de Mantua ha sido atraído por Maddalena, la hermana de Sparafucile, hasta la hostería de Sparafucile en las afueras de Mantua. Es una especie de tugurio medio maltrecho, y entonces el duque está ahí y le dice a Sparafucile: dos cosas pronto. ¿Qué quieres?, le dice Sparafucile. A tu hermana y vino. Y entonces dice Rigoletto a Gilda: esas son sus costumbres. Es decir, ve por el resquicio, por el agujerito, ve, así es. O sea, quiere vino y quiere a la hermana de este bravo de Germania, Sparafucile, de este fascineroso sicario, que Gilda, por supuesto, no sabe que es un sicario. Rigoletto ya se puso de acuerdo con Sparafucile. Y entonces, inmediatamente entra lo que seguramente es el aria más famosa de la historia de la ópera, no de esta ópera, La donna è mobile. La mujer es voluble como una pluma al viento, cambia de pensamiento, cambia de carácter y de pensamiento. Siempre un amable y seductor rostro es mentiroso. La mujer es voluble. En realidad el voluble, el veleidoso es él, pero claro, lo atribuye a las mujeres. Anécdota, paréntesis. Verdi sabía que esta aria, que es una extraordinaria vulgaridad, iba a ser un gran éxito. Y entonces la compuso y no la incluyó en las partituras para los ensayos, ni se la dio al tenor. Le dijo: no se preocupe, el día del estreno se la doy. Es muy fácil. Pero maestro, es que yo la tengo. No se la voy a dar. Porque si se la daba, había espías por doquier, típico de las intrigas operísticas italianas. Alguien iba a tomar nota. En música existe el dictado musical. Es decir, parte de asignatura de todo conservatorio, de cualquier clase de composición, es dictado musical, dictado acústico. Uno escucha una melodía, la transcribe. Entonces, créanme que es una melodía relativamente sencilla de transcribir. Entonces dijo: cualquiera que se meta al teatro y oiga esto, la va a copiar, y antes de que se estrene la ópera ya va a estar en los organillos. Y los organilleros la van a divulgar. Entonces, no quiero. Entonces, Verdi reservó el aria, La donna è mobile, porque sabía que iba a ser un hit, diríamos hoy. Cosa que efectivamente fue, ¿no? Entonces el día del estreno se la dio al tenor, dijo: perfecto, además había apuntado La donna è mobile. Bueno, entonces ya
iba el otro diciendo. Es un área relativamente fácil de aprender y la orquesta tiene un mero acompañamiento. Otra vez, ¿la música es ahí banal? Sí lo es. Es vulgar, raya en la vulgaridad. Pero es eficaz. Está describiendo al duque de Mantua. Entonces tiene que funcionar. Pero a continuación, por cierto, el aria no termina con un do. Ese es un invento de los tenores. El aria llega a un la y se acabó. Y no termina, el aria desemboca en, pero eso es un asunto que muy pocos directores y muy pocos tenores hacen con buen gusto. Casi todos se quedan pegados como si estuvieran enchufados al do. Bueno, en fin. En realidad es mucho más interesante cuando escuchamos que termina la segunda estrofa como la primera y desemboca directamente en la siguiente escena, que no siguiente cuadro, estamos en el mismo cuadro, pero hay cambio de circunstancia dramática, en que el duque le dice a Maddalena, la hermana de Sparafucile, yo estoy seguro de haberte visto antes y mi corazón late por ti. Y entonces ella dice, usted, señorito, tiene un aire de libertino que no puede con él. Y entonces dice, te quiero para mí. Y entonces empieza un extraordinario cuarteto, que Verdi decía que seguramente nunca iba a poder escribir un mejor cuarteto que el famoso cuarteto Bella Figlia dell'amore, que es lo que canta el duque a Maddalena, diciendo eres una bella hija del amor. Ella, en el transcurso del cuarteto, se ríe desenfadadamente, no tomando muy en serio las palabras de este seductor galancito. Rigoletto trata de calmar a su hija y ella está absolutamente desolada, porque dice, lo mismo me decía a mí, pues es que se lo dice a todas. Esa es la catadura de este personaje. Entonces la circunstancia emocional es completamente diversa para cada uno de ellos. Y entonces termina el cuarteto y Rigoletto le dice a Gilda que se marche a la casa, que tome sus pertenencias, se vista con ropa masculina y lo espere en el camino hacia Verona. Dice, ella, tengo miedo, la noche está cerrada. Dice, obedéceme, vete. Y entonces ella se marcha. Entonces Sparafucile y Rigoletto se ponen de acuerdo. Dice, ahí está vuestro hombre. ¿Debe morir o debe vivir? Y dice, él tiene que morir. Aquí está el anticipo. Dice, ¿a qué hora estará lista la obra? A la medianoche. Dice, bueno, yo vendré para recoger el cadáver. No es necesario, dice Sparafucile. Yo lo puedo arrojar al río solo. Dice, no, lo quiero hacer yo mismo. Dice, está bien, usted quiere. Por cierto, ¿cómo se llama él? Dice, entonces también quieres conocer mi nombre. Él es delito, yo soy castigo. Y entonces, mientras tanto, el duque es llevado a una habitación en la que hay goteras. Voy a dormir aquí casi a cielo abierto. La atmósfera se va volviendo cada vez más escabrosa porque se aproxima la tempestad. Lo que hace Verdi para describir la tempestad es un rasgo de genialidad musical extraordinaria. Utiliza las cuerdas graves de la orquesta para hacer una escala descendente que equivale a un trueno. Con las flautas hace una pequeña figuración, una breve escala que asciende, desciende, vuelve a ascender, que es como un rayo. Las cuerdas descienden, describen un trueno, y un coro a boca cerrada hace un glissando ascendente, lo cual imita el ulular del viento, una y otra vez. Se crea una atmósfera francamente espantosa, con un rasgo de brillantez y eficacia sobresaliente. Y entonces se va a dormir el duque de Mantua tarareando la Donna è mobile. Ya se la aprendió.
Ya le gustó la tonadita. Segunda vez que la escuchamos. Y entonces Rigoletto se ha ido para que Sparafucile mate a sus anchas bajo su propio techo. Dentro de 1 hora regresará. Pero Gilda aparece y dice: perdón, padre, pero el amor me obliga, quiero saber qué va a pasar aquí. Y entonces Maddalena le pide a Sparafucile que reconsidere, que la verdad este jovencito pues es muy amable, le gusta. ¿Para qué matarlo? Y entonces dice: pues yo tengo un compromiso, dice Sparafucile. Lo que es extraordinario es que tenga un sentido del honor. Bueno, es extraordinario. Entonces le dice ella: a ver, hay una solución, ya te dio 10 escudos. Cuando venga con los otros 10 para recoger el cadáver, tú no le das ningún cadáver porque no habrás matado al jovencito. Lo matas a él y te quedas con los 20 escudos. Un sentido muy práctico, terrible pero práctico. Y Sparafucile contesta de una manera absolutamente genial. Dice: ¿matar al jorobado? ¿Qué diablos dices? ¿Acaso soy un ladrón? ¿Acaso soy un bandido? ¿Cuándo un cliente mío ha sido traicionado? Este hombre me paga, fiel me tendrá. Uccider quel gobbo, quel diavol dicesti. Un ladro son forse un bandito, qual altro cliente da me fu tradito, mi paga quest'uomo fedele m'avrà. Y ella implora mientras la tempestad empieza a sonar más y más, y Gilda la ve llorar. Dice: esa mujer está llorando por el hombre que yo también amo. Y entonces dice Sparafucile: la única solución que estoy dispuesto a dar, que es engañar al jorobado, es si alguien pasa por aquí, lo matamos y ya se lo entregamos como si fuera él. Dice: pues nadie va a pasar. Ve qué noche es esta. Y Gilda se decide a tocar la puerta. Y entonces ella pide perdón al cielo y a su padre, toca la puerta, se presenta como un mendigo, y entonces dice Maddalena: esta es la nuestra. Y entonces entra Gilda y en ese momento la acuchilla Sparafucile. En el transcurso de unos cuantos segundos, que parecen eternos por la intensidad, la tempestad se disipa. Y entonces llega Rigoletto para recoger el saco con el cadáver. Y entonces, subrepticiamente, discretamente, entrega los 10 escudos a Sparafucile. Le dice Sparafucile: yo lo tiro al río. Y dice: no, yo lo quiero hacer. Bueno, buenas noches. Y cierra la puerta. Y entonces, en una escena de una intensidad extraordinaria, Rigoletto se queda contemplando el saco. Dice: mírame, mundo, he aquí a un poderoso, y aquí está el bufón. Está bajo mis pies. Es él. ¡Qué dicha! Y en ese momento, el duque, entre sueños desde su habitación, tararea la canción que ya se aprendió. Y nosotros también, la Donna è mobile. Entonces Rigoletto dice: no puede ser, él está aquí y muerto. ¿Qué estoy escuchando? Esto es una visión. Abre el saco y ve a su hija, que está agonizando. Entonces dice: fue el puñal que me traspasó el corazón. Dice: yo soy la que tomé esta decisión y desde el cielo junto a la madre rezaré por ti. Ella muere en sus brazos y él solamente acierta a decir: Gilda, mi Gilda está muerta. Ah, la maldición. Esta es francamente una tragedia, no es un mero melodrama, es una de las obras más intensas, brutales, descarnadas, y como les he
puesto en el subtítulo de la charla, una tensión descomunal, donde cada uno de los elementos recurrentes, o la mayoría de los elementos recurrentes, de esas claves para entender a Verdi están presentes. Rigoletto es un paria, es un hombre descastado del que no sabemos sus orígenes, él mismo los oculta ante su hija. La relación padre-hija es capital, el sentido del honor está presente. La proliferación melódica, la estructura dramática, el padecimiento por la censura, la presencia de la banda popular, la alternancia de lo trivial con lo más sórdido y desde luego la oposición ante la injusticia y en última instancia la idea de que no hay al final justicia. Es decir, Rigoletto, tratando de vengarse, suscita la muerte de su propia hija. La maldición cae sobre él de manera absolutamente ineluctable y el otro sigue cantando La Donna è mobile. Vamos a hacer una pausa. El siguiente. Siguiente. Siguiente, por favor. Esta es el área de Gilda, que es muy conocida, pero por cuestión de tiempo nos vamos a adelantar. Una más, por favor. Y quiero subrayar que desde un punto de vista textual, si una persona es vendada, confundida, no se sabe de qué lado está la pared en cuyo canto está recargando la escalera, pareciera una tontería que Rigoletto no se percatara, sino que advirtiera hasta después que está vendado. En realidad lo que ocurre es que es la música, no el mero texto, donde encontramos la respuesta para esto que desde un punto de vista textual parecería una torpeza dramatúrgica, pero es en relación con la música donde la escena adquiere plena verosimilitud. Es decir, no es que Rigoletto no sepa que está vendado, sino que subraya con su palabra, cuando dice que está vendado, su desesperación porque se da cuenta que algo terrible está ocurriendo. Adelante, por favor. Otra. Está ahí, por favor. Bueno, pues continuaremos entonces en 2 semanas con Il Trovatore. Muchas gracias.